al maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente y miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto en este martes 26 de julio. Te mando un abrazo. Abrazo fuerte de regreso, querido Vicente, estoy muy bien, espero que tú también. Muchas gracias. Pues ya escuchamos al presidente López Obrador recordando, rememorando cuando nadie quería acompañarlo en su batalla política y cuando se subía a estos camiones, hay que decirlo con todas sus letras, porque solamente lo vamos a entender quienes estuvimos haciéndolo en algún momento, en épocas de estudiantes, en épocas donde queríamos y continuamos haciéndolo, que México cambie, que era subirse a volantear, a eso, a volantear y a explicar en qué consiste el proyecto que él tenía y que sigue teniendo. Ya durante su conferencia mañanera, que ahora has puesto este extracto que es muy interesante, pues rememora cuando este amigo le dice, ¿te acuerdas cuando nadie quería inscribirse como candidato, pero ahora hay hasta fila y ya lo estamos viendo, estos personajes que acusan que no hay piso parejo, que se pongan a trabajar, que se pongan a volantear, ahora ya lo pueden hacer a través de las redes sociales, incluso pues tienen ahí a un buen séquito de personajes, tanto en la prensa corporativa como en otros lados, que los están apoyando. Entonces, pues bueno, contra lo que uno se imaginaría, están esperando señales. Entonces, esta crítica me parece muy interesante, sobre todo viendo que Marcelo Ebrard estaba ahí presente. Pues bueno, siempre ha sido señalado que Mario Delgado es el delfín de Marcelo Ebrard, entonces si no hubiera piso parejo, se podría pensar que entonces quien tiene la mayor influencia dentro del partido Morena, dentro de la dirigencia, pues es Marcelo Ebrard, pero no es así, no va a haber señales, pónganse a trabajar. No querían acompañar al presidente en su ruta política cuando inició, pero ahora todos quieren prácticamente, se le pegan como abejas a la miel, iba yo a decir como moscas a la caca, pero bueno, se quieren colgar de esta popularidad que tiene, cuando antes pues recibía muchísimo desaire, y este desaire, Vicente, público memorioso, se debe en gran medida a los medios de comunicación que desde el comienzo se encargaron de sembrar animadversión en su contra. Los neoliberales, que son precisamente los dueños de esas empresas de comunicación que aquí en Sin Censura hemos señalado, siempre temieron que este líder popular, que no populista, que es otra cosa, y que procedía del ala nacionalista de izquierda y que tiene una centrada tradición juarista, conquistara el poder. Hoy vemos a López Obrador ocupando, casi diríamos que magistralmente, la presidencia de la República, pero esta victoria, porque es una victoria tanto en su biografía personal como en la monografía del México democrático, no siempre fue así. Antes de eso, mucho antes, su recorrido fue bastante espinoso, diría yo, y no estuvo exento de dificultades. Antes de que López Obrador llegara a Palacio Nacional, este hombre infatigable que no bosteza en las mañanas, que ha recorrido todas las comunidades y municipios del país y que siempre ha sido próximo precisamente a las comunidades indígenas, era ninguneado y vilipendiado por sus opositores. ¿Y quiénes han sido esos opositores? Porque se habla de los opositores, pero casi no se dice en qué consiste y quiénes son estos personajes. Bueno, pues sus opositores son los neoliberales, los opresores del pueblo, los grupos del poder que han sangrado al erario y que se han aprovechado de México, los injerencistas y los aviesos dueños de las multinacionales que le han chupado hasta el tuétano a este país. Sus opositores no querían que llegara a la presidencia López Obrador porque desde su gestión como jefe de gobierno, hay que recordarlo, demostró que sus intenciones no eran seguir desangrando a las instituciones como hacían ellos, sino ayudar a la ciudadanía mediante una serie de programas sociales. Los echó a andar en esa época y lo sigue llevando a cabo en este momento. Eso propició, desde luego, que por un lado la gente lo respaldara, claro, y por otra parte, que los grupos conservadores hicieran todo lo posible para manchar su imagen. Pero el objetivo siempre fue
claro e inamovible, que López Obrador no llegara a la presidencia. ¿Y por qué el miedo, Vicente? ¿Por qué la aprehensión de estos grupos de élite? Sencillo, porque López Obrador prometía ponerle fin al régimen neoporfirista de corrupción, lo sigue diciendo, sigue en esa batalla. Él prometió en ese momento que iba a poner fin al régimen que históricamente había propiciado la impunidad y que había engendrado un régimen de privilegios. ¿Cómo no iban a temer esos grupos si este hombre infatigable prometía parar al neoliberalismo creador de inequidades? Ellos eran precisamente eso que Andrés Manuel acusaba. Y de ahí vino, porque esa es la génesis y se tiene que tener en cuenta todo lo que hasta hoy vemos y que padece López Obrador en los medios de comunicación corporativos, las acusaciones de extremista, los señalamientos de populista, las acusaciones de filochavista, las campañas de descrédito y de difamación en su contra. Pero hay un personaje central en toda esta trama de difamación público memorioso. Es Krause, Enrique Krause, este personaje desvergonzado que haciendo una defensa de Vicente Fox, ¿sí? Por más chusco que parezca, ha dicho una y otra vez que López Obrador convoca a los medios de comunicación como un gallo rijoso, así lo ha descrito, para sortear, según él, ingeniosamente las preguntas comprometedoras y lanzar certeros picotazos sobre, en ese momento, el presidente Fox, que a él le rendía pleitesía porque le daba bastante dinero, pero Krause, el resentido Krause y sus acólitos que todavía están enquistados en esos medios de comunicación, son los que se han encargado de formar una valla de calumnias, de epítetos y de desinformación para que López Obrador decaiga como arquetipo de la población. Pero es hora, Vicente, de hacer un retrato biográfico puntual de López Obrador, de este hombre que todas las mañanas se levanta muy temprano, se informa sobre la marcha del país que gobierna y ofrece a su vez informes detallados a comunicadores que no son siempre sagaces, hay que decirlo y lo hemos señalado, y que no son siempre empáticos con él. Pese a ello, este infatigable hombre de 68 años no ha abandonado sus deseos ni sus anhelos ni un día. Pero Krause, el antidemócrata disfrazado de liberal, un día le pidió a López Obrador, fíjate, y ya nadie lo recuerda o poca gente lo recuerda, que fuera a entrevistarse con la prensa, entre comillas, liberal de Nueva York. Pero López Obrador, que en esa época era jefe de gobierno capitalino, por cierto, lo mandó a la goma. Le dijo que no, porque para él la mejor política exterior, y es lo que ha subrayado en todo momento, es la buena política interior. Pero Krause, que es la inspiración de estos intelectuales neoliberales, de estos periodistas de opereta, que son ahora acusadamente anti-López Obradorista, le han reprochado una y otra vez a López Obrador que voltea a mirar siempre hacia Tabasco. Hoy volvió a voltear López Obrador hacia Tabasco y a recordar esta génesis de su lucha. Pero es curioso y nefasto que un supuesto historiador, como presume serlo Krause, le recrimine a un hombre, a un personaje que mire hacia su tierra natal, hacia sus orígenes, y uno se pregunta, ¿qué chingados tendrá Krause contra Tabasco? Por cierto, Krause, te informo, se supone que eres historiador, Tabasco es cuna de la cultura madre de Mesoamérica, la cultura olmeca. ¿Qué animadversión tienes, Krause, contra Tabasco, que fue la puerta por donde entró la conquista española, que tanto celebras? Hay que recordarle a Krause, el dueño y director vitalicio de Letras Libres, que ahí desembarcó Cortés, que ahí conoció a la Malinche, hablando de malinchistas. Pero, ¿qué tiene que ver Krause realmente en la biografía política de López Obrador? Mucho, Vicente, mucho. Porque Krause es como la antítesis del presidente. Por eso, en varias ocasiones le ha dicho que, pues bueno, que es un Mesías tropical. En su momento, hay que recordarlo, en ese texto miserable que es el Mesías tropical, le dijo para herirlo que Tabasco no había dado un solo presidente en toda la historia de México.
Hoy mismo López Obrador le ha cerrado la boca al ingeniero neoliberal y a todas sus huestes, porque Krause, más cercano a un déspota que al demócrata liberal que presume ser, lejos de reconocer el tesón del presidente y de reconocer que ese tabasqueño al que ninguneaba estaba trabajando en favor de México y de su gente, ha redoblado su estrategia golpista, han cerrado filas y ahora los encontramos ahí. Pero López Obrador está en el cenit de su popularidad, en la cúspide de su carrera política y en la cima, diría yo, de su aceptación con la gente. Y de ahí, Vicente, público memorioso, que muchos actores políticos estén haciendo fila para formarse y obtener un hueso que contra lo que muchos hubieran pensado, pues le ha salido mucha carne. Pero cuidado, Vicente, porque estos personajes que se encuentran en la fila a la espera de un hueso, pues ahí hay muchos chapulines y políticos carnívoros que solo están ocasionalmente al lado de López Obrador, porque él representa, hay que decirlo, la aceptación y la victoria. Y vaya que si hay personajes que no quieren entender a López Obrador, sobre todo en el panismo, ¿no, Ricardo? Por ejemplo, Mariana Gómez del Campo. Muy buenos días desde un México en donde el presidente López financia la dictadura cubana a través de pagos millonarios para supuestos médicos cubanos. Increíble que AMLO y los suyos promuevan la esclavitud moderna y que solapen a los que tienen en la miseria a su pueblo. Pues un tuit muy lleno de discriminación, de clasismo y hasta de racismo de Mariana Gómez del Campo para referirse al presidente y el tema de los médicos cubanos. Yo creo que ella quisiera mejor que se murieran los mexicanos que no tienen acceso a especialistas porque hay una crisis, una escasez de especialistas, y me parece tan grosero como el mensaje de Ferriz de Con que hace rato proyectábamos, querido Ricardo, de que los que votamos por López Obrador estamos incapacitados de tomar decisiones y del futuro de México. Los pongo sobre la mesa porque hay muchos que en el movimiento mismo no llegan a comprender el líder que es Andrés Manuel López Obrador, y en ese sentido no quiero comparar, pero sí petardean gacho, mi querido Ricardo. Así es, fíjate que estos personajes son ahora sus referentes de opereta. En algún momento el PRI tuvo notables intelectuales que tenían una oscuridad tremenda, por supuesto, pero ahí encontrábamos a intelectuales de la talla de Carlos Fuentes, que fue echeverrista, por ejemplo. Teníamos a Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, en fin, personajes de esa talla, pero ahora están tan áridos de figuras notables que se tienen que recargar en estos personajes que están absolutamente desfasados, que no conocen la historia, que no conocen la política, que están ahí simple y llanamente por llegar a la audiencia de la manera que sea, y entonces estos políticos, estos empresarios, Claudio X González, Alejandro Ramírez, en fin, todas estas organizaciones los captan, les dan una lana para que hagan esta defensa. Entonces ahí tenemos a estos personajes que son prácticamente unos ignorantes en cuanto a temas económicos, temas de salud, temas políticos, temas sociales, temas literarios, temas históricos, etcétera, como Chumel Torres, que por ejemplo, pues es el hombre que atiza todas estos embates en contra del presidente López Obrador, pero que hemos invitado a un debate con datos duros para que platiquemos y para que ellos esgriman sus razones, si es que acaso las tienen, y que nosotros desde la prensa libre, desde la prensa combativa, hay que decirlo, en favor del pueblo, pues esgrimamos a nuestra vez todos estos recursos argumentales que nos llevaron a votar por López Obrador y a buscar este cambio, a buscar esta transformación, pero pues Mariana Gómez del Campo, como otros panistas, no están interesados en debatir, están interesados en acudir a estas mesas
donde están los personajes, estos personajes que tienen una discusión, un debate a modo, pero que si los sacas de su zona de confort, no son capaces de esgrimir argumentos ni políticos, ni de gobierno, ni político, ni siquiera de política exterior. Entonces, hay que informárselo eso al público memorioso de Sin Censura para que esté muy atento, para que vea que de qué lado masca la iguana y que se dé cuenta simple y llanamente de quiénes son estos payasos. Deberían de estar ocupando una carpa de circo en lugar de estar aquí. Y bueno, pues la inspiración de ellos ha sido desde siempre el payaso Víctor Trujillo, que ya muy poco tiempo vive siendo Víctor Trujillo y que toda la vida se la ha pasado siendo un payaso de peluca verde, pero no vamos a dejar de estar haciendo estos matices, recordándole a la gente quiénes han sido estos personajes, de dónde vienen y hacia dónde van. Le ofrezco una disculpa, le ofrezco una disculpa. Mañana nos vemos, Ricardo, con reportaje especial, con investigación especial para la audiencia de Sin Censura. Por lo pronto, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a que te apoye en tus trincheras, maestro? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, muchas gracias como siempre por el espacio y mañana nos encontramos sin falta aquí en miércoles de investigación especial. Síganme por favor en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Y síganme por favor en el diario Basta, donde estoy escribiendo mi columna y también publicando reportajes. Síganme por favor hoy 8:30 en los datos duros MX, así de corridito como se escucha, y desde luego aquí en La Familia Sin Censura al filo de las 11:12 del día, dependiendo la información. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, Ceci, producción, y a todo el público memorioso. Claro que sí, te mando un abrazo yo también, Ricardo Sevilla, hablando con nosotros Sin Censura.